Familia, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Díganme que me escuchan, díganme que me quieren. Yo los quiero también. No traje chicle porque si yo hablo con el chicle empiezo a decir disparate. ¿Ves? ¿Cómo están todos por aquí? Familia, bendiciones muchas. Hace rato que estaba por conectarme. He estado en mis cosas. Mi esposa Vanessa está de viaje, está de gira con los Bambán. Me toca ayudarla, o sea, más bien ayudarnos también porque es su carrera y nada, sacrificios de cosas porque bueno, la vida tiene que seguir y es así. Y la extraño mucho de aquí, pero bueno, estamos aquí tocando, estamos aquí viendo al niño, en fin, estamos en mis cosas, por eso que no estaba acá. Pero tengo un anuncio importante. ¡Ay! Está por acá. Aquí está mi esposa. Oye, I love you. Estoy hablando inglés. Para mi phone. Mi hermano, caballísimo, el tipo de la multipercusión. Yo estoy aquí tocando a la cara. Porque ese tipo lo que mete es ya. Él mismo te canta, te toca el trombón con el pie izquierdo, las manos con el pie derecho, la tuba con el hombro. En fin. Familia, bueno, nada. Les comento. Vamos a comentar. Vamos a comentar. Hoy estoy tocando, hoy estoy para la tocadera, para los palos. Papi, Rafa Drums, mi hermano tocayo, aquí se toca a cualquier hora, hacer. Bueno, les comento, para la gente que vive en Estados Unidos, la gente que vive en México también, la gente que vive en creo que en Guatemala también, Salvador, ellos llegan a muchos lugares, creo que llegan a todos lados. Obviamente, cuando es un lugar más lejos, el shipping es mucho más caro, o sea, el envío. No, el shipping ya estoy metiendo cosas americanas porque yo no me acuerdo del español. ¡Ay, qué pena! Bueno, el caso es que esta tienda se llama Sweetwater. Sweetwater, que lo he puesto en las historias, lo que no lo había comentado, porque estaba todavía en mis cosas y estaba en proceso del contrato. Pero he firmado ya esta semana con semana anterior con Sweetwater. Sweetwater, que si van a mi profile, a mi perfil aquí en Instagram, van a ver ahí una cosa que dice Linktree, ahí están todos mis links y uno de esos links es el de Sweetwater. ¿Qué tiene Sweetwater? Que Sweetwater puedes comprar las cosas a pagos. La tarjeta de crédito es bien fácil de cogerla para la gente que queda aquí en Estados Unidos. En general es una muy buena tienda porque aparte te atienden de primera mano. Entonces yo compraba ahí y un día se me prendió la chispa y le dije, oye, ¿por qué no trabajamos juntos? Y el tipo me dijo, bueno, deja ver, no sé qué. Cuadramos y firmamos. Ya, entonces soy artista de Sweetwater. Voy a estar haciendo unboxings, que para la gente que no sabe el término es reseñas de productos. Próximamente esta semana me llegan las congas Santana, las nuevas que sacaron. Y voy a hacer un review de eso, vamos a estar hablando de todas esas cosas. Y yo sé que les va a gustar cantidad, porque vamos a hacer los reviews de eso mismo que todos nosotros vemos en inglés, lo vamos a hacer en español. Entonces va a ser súper chévere. Si tú quieres comprar algo, escríbeme. Yo también, aparte de ser artista, voy a ser afiliado de ventas. Si quieres comprar algo, me escribes, yo te lo tiro para allá y estamos guarachando. Pero lo quería comentarles esto porque es una cosa para mí súper buena. Me siento súper feliz. Y es gracias a ustedes. Si yo estoy donde estoy, que sea en el primer escalón, el segundo, el tercero, el cuarto, estoy. Y es gracias a ustedes. Porque se ríen, porque aprenden, porque se suman, porque comparten conmigo. Y se los digo de corazón, que esto en las redes es bien difícil. Muchas veces yo subo un video, digo, este video va a ser súper bueno y no pasa nada. A veces subo un video y digo, esto no va a servir y sirve. Entonces, en fin, les agradezco mucho que se hayan sumado, que estén compartiendo conmigo. Bueno, ¿quién está por acá? Ay, la Formel, ¿dónde si no? 23 IM, I love you. Ay, bueno. ¿Qué tiene su igual que sí ahí? Ahí, hija. No. Duro, Migmet, saludos mi hermano. JDL, saludos mi hermano, muchas bendiciones.
¿Quién está por aquí? Nicaragua. Sabor nicaragüense. Cada que le digo eso a un nicaragüense me dice, no, no diga eso. No, pues Israel Lanuza no nos representa. No. Yo tengo mucho respeto por los nicaragüenses, por la cultura, y hay tremendos músicos. Israel Lanuza fue un experimento que yo creo que no es ni de Nicaragua. Pero bueno. Y a lo otro que voy, a gente que vive en Miami, yo lo voy a anunciar después, pero estoy vendiendo la conga esta, la de coco. Está nueva, no ha salido para la calle. Bueno, salió una vez, pero no tiene nada, yo las cuido. Está el pacho original, todo, la llave se afina por arriba, es la única cosa, pero bueno, viene con la llave y todo. El que la quiera me escribe, si vive en Estados Unidos, bueno, pues si vive en México, para mandarles horrible. Pero bueno, aprovechando que estamos aquí, que me han preguntado mucho de la independencia. Yo he hablado de este tema en otros lives, he hablado en otros videos. Importante, cómo yo empecé a desarrollar esto. Porque yo venía de estudiar un libro que se llama el de David Garibaldi, que es algo del funk, no me acuerdo, yo siempre soy malísimo para los nombres. ¿Cómo desarrollar eso? Yo llevé ese libro que es de batería, lo llevé aquí. Si tú quieres tocar multipercusión, la historia está, ya se lo he dicho mil veces, y me lo digo yo a mí mismo, estoy hablando muy rápido, porque a veces uno quiere hacer demasiado. ¿Y qué pasa cuando haces demasiado que no suenas a nada? Entonces, por ejemplo, esta marcha que estaba haciendo antes de hablarles otra vez del libro. Tengo que esperar para hablar porque se mutea. Pero ¿a qué voy? ¿Se dan cuenta que no estoy haciendo? No hace falta. Ahí está. ¿Dónde está la cosa? Es en tener la clave aquí. En pensar, yo siempre pienso, eso es cosa de mi papá, de pensar en el bailador. Uno puede hacer mucho más, pero tiene que pensar en el bailador. Y si vas a hacer un break, que sea para el bailador. O sea, ya aquí está. Ya con eso, bailan los cojos, la gente que no tiene pie, la gente que no tiene brazos, baila cualquiera. Uno, no me estoy matando, porque estoy jugando con esto. Obviamente tiene que haber un trabajo de la muñeca previa, eso lo pasamos todo, pero no están matados. La cosa está en buscar el melado de cada quien. Y se dan cuenta que está caminando, que tiene clave, que tiene swing, y no tengo campana. No hay campana. ¿Qué les puedo decir? Es simplemente el engranaje. ¿Y dónde sale esto? ¿De dónde lo saqué yo? Se vamos a ver. Me venía diciendo que el libro de David Garibaldi te enseña mucho esto. Entonces, ¿qué hice yo? Cambié, quité este palito y lo pasé para acá.
llevándolo a otro género, bueno, otro género no, a otro ritmo, porque esto es el mismo género, pero otro ritmo. Estoy machucando la conga, no la estoy tocando completa, pero ahí está el sabor. Entonces, eso es a lo que voy. Caballero, ¿quién está por aquí? No hay campana ni chicle, dice Ricardo. Es que no tengo chicle, hacer. Lo dejé por allá, que no se puede. Caballero, el chicle no puede ser todo el tiempo. O sea, la gente se empieza a complicar, se empieza la clave, se pone loca. Tony, mi hermano, abrazo grande, Tony Toca Muñiz. Saludos, hermano. Pero bueno, básicamente las cosas que yo saco, yo no sé absoluto. Hay grandes percusionistas que tocan multipercusión. Dani Morales, Pan Bifón, Albertico Valdés, que es hermano mío. No sé, hay mucha gente que hace ese trabajo y es un trabajo complicado. Pero la historia está realmente... Y es que es triste porque al final estamos llegando a esa resolución o a esa necesidad por el dinero. Porque no están pagando lo que tienen que pagar para todo el mundo. Entonces uno tiene que hacer el trabajo de 2 personas o hasta 3, hasta 4. Entonces, pero bueno, ahí uno tiene que sobrevivir, también te ayuda mucho a crecer. Yo en su momento lo hice con mi hermano del alma, con Pepe Monte. Y en ese momento me ayudó muchísimo, aprendí a tocar multipercusión. Crecí de esa manera, me gané los frijoles porque estaba yo pasando un hambre de madre. Y me acuerdo que el día que me llamaron me dijo Pepe, oye, mañana tú tienes algo. Y yo, no tengo nada. Estaba recién llegado a Miami. Bueno, mañana guayabera y multipercusión. Y dice, ¿tú puedes? Y digo, no, sí. Claro, no sabía nada. Si yo me acuerdo que yo tan paniqueado que estaba, porque yo soy una persona que me gusta practicar bien mis cosas. Pero estaba tan nervioso, me salía... Horrible. No lo puedo comentar. Pero bueno, a partir de ahí yo salí de ese lugar. Bueno, yo me levanté en la mañana antes de ir a tocar, la primera vez, y estudié cantidad. Regresé y seguí estudiando. El otro día volví a estudiar y no paraba. Y eso me ayudó a eso. Por eso siempre les digo que la necesidad es una de las cosas más fuertes para el aprendizaje. Cuando tú tienes necesidad y tienes ganas, tienes hambre, siempre hay algo. Pepe, uno de los caballos, pero caballo de Venezuela, un tipo con conocimiento bestial de la percusión, del babá. ¿Quién más está por acá? Saludos para Uruguay, saludos para Santa Marta, Colombia. Oye, Colombia. Pero bueno, le dejo esa idea. ¿Qué es bueno hacer? Primeramente, es right left, o sea, derecha, izquierda. Pueden ir sumando un bombo. Miren, hablando del hombre, Mr. Conjunto, ese es mi hermano. Estoy hablando ahora de la multipercusión, que me obligaste a tocar multipercusión, Pepe Monte. Me dijiste, esto es lo que hay, toca por acá, yo estaba perdido, me salvaste el hambre, aprendí, nos volvimos hermanos, y bueno, nada, ahí está. No, yo siempre meto el pase, entonces la gente dirá, no, este tipo es un obsesionado con el songo, con Bam Bam, por eso se casó con Vanessa. Oye, bueno, Vanessa me enredó, yo estaba tranquilito. Vanessa, I'm sorry, mi corazón, tengo que decirlo, yo estaba tranquilo, tú me enredaste. Pero bueno, ya es cosas que pasan. Pero ya, yo aprendí a tocar esto y siempre me ha gustado muchísimo el sonido de Bam Bam, porque me parece que los últimos 50 años de la música cubana, no es el único, pero es uno de los sonidos más importantes que ha pasado
o que ha surgido en Cuba. El sonido de eso, el songo, marcó el mundo entero porque suena en Guaco, suena, bueno, obviamente en Bambán, en Marque Blanco, suena en Perú, cantidad, suena en todos lados, está en todos lados. Mi hermano, República Dominicana, estoy loco por ir, invítame. Bueno, caballero, para los que están llegando ahora, vuelvo y repito, firmé con Sweetwater, una tienda de instrumentos que es increíble. Facilidad de pago, tienen cualquier cantidad de catálogos. Si tienes dudas de un producto de este, dice, mira, escucha esta reseña, o mira, yo pienso esto. Son gente bien humana, te responde una persona como tal, no es un bot, no es un robot. Entonces, es bien chévere. Voy a estar haciendo unboxing de las congas Santana que me las mandaron ahora, como artista de Sweetwater y afiliado de venta, para hacer un review, una reseña. Entonces, esta semana es bien interesante y espero que me apoyen. Estoy por empezar el programa también de Guarachanding con Rafa Cuba, que también espero que se sumen. Seamos 50, seamos 40, seamos 30, pero que la pasemos bien. Entonces ahí está. Otra cosa antes de irme, porque como nunca estoy acá, quiero compartir con ustedes. Lo que siempre me preguntan, bases para la batería. ¿Qué base uso yo? Hay muchas. ¿Qué base uso yo y funciona realmente la timba? Vamos a ver. La salsa no lleva batería. Cuando lleva batería hay que tener cuidado porque se vuelve cansona. La gente que toca una salsa no la puedo ni tocar. No puedo tocar, lo que hace con se me hace la cosa más allá que hay. No hagan eso. Si estás tocando batería, no toquen así. No toquen así. Porque lo que suena grande es con una champola vieja, no, eso no suena bien. Muchas veces la menor cantidad de bombos es lo que más camina. Sweetwater, Vanessa me está haciendo promoción. Bueno, entonces hablando de esto, por ejemplo, pensemos que ya lo he dicho en otros videos. La clave, ¿no? ¿Por qué la clave no puede caber aquí? Ahí está. Ese mismo ritmo, por ejemplo, Billie Jean. Ahí está la clave. Ya que ahí le metas una campana, una tumbadora, es otra cosa. Pero la batería en la timba cubana viene de la música americana. Entonces, si entiendes eso, te das cuenta que cualquier ritmo, rock, lo que sea, pop, lo puedes meter en clave, cualquiera. La gente dice, no, porque tú eres, todo está en clave. Ay, sí, todo está en clave. Es que sí, todo puede caber, todo lo que esté bien hecho, está en clave. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Nirvana? Nirvana tiene un tema que yo lo enseño mucho en la escuela, por los que saben, yo doy clase en un conservatorio de niños y bueno, y adultos. Y le doy clase mucho a niños rockeros. Y les gusta mucho ¿cómo se llama? Smells like Teen Spirit de Nirvana. Pam, 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 pam. Eso es una conga. Pam, 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 pam. Ahí está. Patum, chupatum, 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 pam, 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 ahí está. Entonces imagínense que estuviéramos tocando. Ahí está. Pam, 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 tum,
hecho, ahí maté uno de mis videos. Porque la gente que sabe, yo escribo todos mis videos. Y ese video lo iba a hacer. Que lo voy a hacer igual. Pero iba hablando de eso. ¿De dónde salen los breaks? Salen de cualquier lugar. Ahí está. Y el tipo con rockero así. Ahí está la timba también. Tú puedes combinarlo todo. Es sabiendo llevar cualquier tipo de lenguaje. Eso es lo que hizo Juan Formel, eso es lo que hizo Changuito, eso es lo que hizo Bubi, eso es lo que han hecho los grandes en la historia, no solo los Bambán. Todas las bandas que han innovado han llevado mezclado de todos lados. Entonces ahí está, ¿qué hicieron los Beatles? En Inglaterra había un rock así medio mongó, medio bobo. Y ellos dijeron, no, queremos sonar también como Elvis. Y copiaron eso, entonces salieron una fusión. Es eso, es combinar, no se cierran a que la música cubana tiene que salir de dile a Catalina que se... No, hay muchas cosas por ahí que están pasando. No, el cantante de Foo Fighters, ese tipo, ¿cómo se llama? David Grohl, ¿no? Ese tipo, se ripea. Yo estoy seguro. Déjame llamarlo ahí. Es mi amigo, tú sabes. Ese es mi socio, sí. Cufino, mi hermano, cuando tú quieras, hacemos música. Campuzano, saludos, mi hermano. Welly, saludos. Saludos, Ángel, saludos. No, Monte. ¿El cuarto qué? El cuarto de Fula. El cuarto de Fula. Venezolano en Chile. El caballo soy yo, venía. Punto importante, que se los digo y se los he dicho y se los vuelvo a repetir porque pasa y sigue pasando, me pasó. Y yo sin querer lo practiqué de cierta manera con mi papá y lo fui practicando por hacer mis cosas. Caballero, estudien realmente, traten de empezar a tocar. La gente que tiene dificultad de tocar y hablar, practiquen hablando. Eso parece una cosa muy tonta. Estás hablando aquí, por ejemplo, yo estoy aquí en mi estudio y yo estoy, no sé, que yo estuviera estudiando, estoy hablando solo, pero es importante. Imagínate que el día, quizás hoy eres un conguero, pero igual, día, no sé, mañana te toca ser el timbalero, el director de la banda. ¿Cómo tú mandas el mambo si no puedes hablar y tocar, caballero? En serio. No, y lo digo porque eso es una cosa bien grave porque madre, es que madre, no metí aquí ya. Pero por ejemplo, yo tengo un socio que es cómico porque no puede, es tremendo músico, pero no puede tocar y hablar. Y por ejemplo, tú estás tocando y te oye, el mambo, ya viene el mambo. Y yo no, vamos a ver el mambo. Y otra vez, y yo dije, no, pasó una vez, pasó 2 veces, 3 veces, 4 veces, la quinta le dije, papi, ponte a estudiar. ¿Y cómo puedes estudiar eso? Mi nombre es Rafael. Mi nombre es Rafael. Puedes hablar 1, 2, 3, 4. Simplemente contar. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Es primordial realmente el poder hablar y tocar. Es independencia, podría decirse básica, pero si realmente es no, porque uno no está, realmente no tendría por qué hablar, pero sí es necesario. O sea, indicaciones, una tarima, el compartir, el decir, oye, espérate, no, La clave del rey. Bueno, depende de la canción. No, me la tiraste dura ahí, pero todo eso, por ejemplo, pensemos en la canción de Bob Marley. Don't worry about a thing. Yo lo más que con el ritmo, yo lo llevo a
al coro. El coro es el que me dice por aquí o por allá. La base rítmica uno la puede acomodar, pero el coro es el que me dice, el verso es el que me dice la clave es por aquí, la clave es por allá. Entonces básicamente eso, claro. Bueno, me alegra mucho hablar con ustedes, los quiero mucho, los aprecio. Vienen muchas cosas lindas esta semana y agradezco mucho que estén aquí. Como repito, seamos 5, seamos 6, seamos 7. Agradezco que los que están y que quieren estar, ¿no? Láser. ¿Cómo es láser? Láser. Saludos para Perú. No. ¿Nos mató? Se me fue el ritmo. Bueno, a ver, los quiero. Vamos a cuadrar para hacer esto más seguido. Acuérdense de Guarachanding con Rafa Cuba. Va a ser live, va a ser en vivo. Me hace falta que se sumen conmigo. Los voy a avisar con tiempo y que guarachemos un rato ahí, Guarachanding. Y nada, espero que les guste lo que estoy planeando y que nada, les agradezco mucho porque todo lo que está pasando es gracias a ustedes. De verdad. No te vayas, maestro. Es que me tengo que ir porque tengo que ver al chamaco, a mi niño. Saludos para México, Drywall y Bongo. Drywall y Bongo. ¡Talla! Bambi, mi hermano, te quiero. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Bendiciones para Chile también, para Perú, para todos. Y les voy a poner las cosas de Sweetwater ahora en un momento. El que quiera comprar una conga, un timbal, una batería, un micrófono, una luz, un piano. Caballero, esa gente lo tiene todo. Yo les voy a poner los links ahora para que estén pendientes. Hasta luego. Yo me puse ahí, comandante. No, para. No.